ver qué tiene hoy Dios que decirnos. Leemos el texto bíblico en el libro de Nehemías, capítulo 4, verso 1 al 3. Y dice, Nehemías 4, 1 al 3. Comenzamos hace 2 semanas leyendo de Esdras, ahora vamos a leer de Nehemías, pero para los que no lo saben, Esdras y Nehemías son un mismo libro, que en un momento dado en la historia, en la composición del canon, se dividió en 2, pero la realidad es que es uno, así que pensemos que estamos leyendo lo mismo. Leemos 4, versos 1 al 3, y dice lo siguiente. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció de gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican el muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Y esa es la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. ¿Qué harían o qué pensarían si yo les entrego a todos un poquito de plasticina? O tal vez unos jabones que tenemos ahí para seguir regalando. Y les pregunto, ¿qué ustedes ven aquí? ¿Qué ustedes ven aquí? Una plasticina y un jabón, muy bien. ¿Qué hay dentro? ¿Qué potencial hay en este jabón? Son moldeables. ¿Qué hay dentro que pudiese traerse a la vida? Básicamente tener un poquito de plasticina es como tener arena y arcilla y convertirla en un bloque de barro para moldear. Pero no es lo mismo entregarle plasticina a un niño que a un adulto. Si usted mira esos 3 niños que están ahí, ya tienen cosas maravillosas casi hechas con la plasticina. Y yo estoy todavía mirando aquí a ver qué rayo voy a hacer con esto. Con la edad pasa algo, que vamos perdiendo el riesgo, el atrevimiento, la espontaneidad. Perdemos hasta el entusiasmo de provocar nuestra creatividad, de aceptar el reto de imaginar, de concebir y de preñar nuestra mente de ideas y arriesgarnos a parirlas, a sacarlas del imaginario y a hacerlas realidad. Y esta actitud no solo se relaciona con la edad, mi gente, tiene que ver con lo que usted y yo creemos de nosotros mismos, con nuestra percepción de nuestros talentos y de nuestras capacidades, con el entendimiento que podemos tener sobre lo que Dios ha puesto en cada uno y cada una de nosotros, sobre esa semilla de potencial que Dios ha depositado en nosotros y cómo lo podemos desarrollar. Usted en las pantallas está viendo un escultor tratando de hacer algo con un bloque de barro muy parecido a esta plasticina. No se me distraiga, pero de vez en cuando mire a ver lo que logra. Volvemos, y hay un momento en la vida donde las experiencias, donde los golpes, donde las voces negativas a nuestro alrededor no solo nos limitan la capacidad para actuar, sino que terminan adormeciendo nuestra capacidad de soñar, de imaginar, de ver posibilidades, de ser creativos y creativas. Y mire, al pueblo de Israel le pasó algo parecido. La semana pasada vimos cómo el primer grupo que regresó a Jerusalén, después de salir de Babilonia, se dejaron intimidar y se dejaron desanimar por los samaritanos y pararon la construcción del templo. Y así estuvo detenida por varios años.
Ahora vamos a ver cómo casi un siglo después les volvió a suceder. Y esta vez no fue específicamente relacionado al templo, fue relacionado con la reconstrucción de las murallas y de las puertas de la ciudad. Leímos Nehemías 4 y leímos en el verso 2 que la gente que los miraba de afuera y que eran sus enemigos o sus acusadores o sus contrarios, dijeron y preguntaron: ¿resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Hay textos, hay traducciones que dicen: resucitará de las ruinas las piedras que fueron quemadas. Hay otras traducciones que dicen: resucitarán de los escombros las piedras que fueron quemadas. Y más adelante, Tobías Amonita dice: lo que ellos edifiquen de esos escombros, de esa arena, de ese polvo, de esas piedras, va a ser tan frágil que hasta si sube una zorrita, lo va a derrumbar. Mire qué fe, mire qué creatividad, mire qué manera de soñar, ¿no? Tan fácil que es que las palabras de la gente a nuestro alrededor destruyan nuestros sueños. Y mire lo interesante, en ese verso 2 de ese capítulo 4, se utiliza la palabra polvo. Y esa es la traducción que yo prefiero y que preferencio. ¿Por qué? Porque es la misma que usa Génesis 2, verso 7, cuando dice: entonces Jehová formó al ser humano del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fueron un ser viviente. Mire qué bello. Aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Sin embargo, es la misma palabra. Estamos hablando de la visión de un polvo, una ceniza, una tierra, que son escombros, que son el resultado de la destrucción, de los errores. Y estamos hablando, contrastando con un texto que mira hacia el futuro, hacia la humanidad, de la mano de Dios, de su imaginación, viendo potencial en esto. Lo interesante de ese texto de Nehemías es que, contrario al de Génesis, aquí se usa la expresión y se hace referencia al polvo de la tierra para hablar de muerte, para hablar de destrucción, para hablar de imposibilidad. ¿Cómo va a poder salir de un montón de piedras quemadas? ¿Cómo va a poder salir vida de un montón de piedras quemadas convertidas en un montón de polvo? Pero la respuesta no está en la razón. La respuesta está en lo que puede hacer el Espíritu de Dios. Por eso los que criticaban, ¿usted sabe qué? Tenían razón. No estaban descabellados. Ahí lo que quedaba era la ruina de lo que una vez fue. Es más, dice Nehemías que lo que ellos pudieran construir de esas ruinas iba a ser tan frágil que una zorra subía y lo destruía. ¿Sabe qué? Ellos tenían razón. Mucha razón. Y hoy el texto se puede aplicar a todos nosotros y nosotras. Se puede aplicar a la humanidad como país y como familia. Estamos viviendo en la ruina de los esplendores pasados. Mire,
Los gobiernos, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, están en ruina. Y no estoy hablando de economía necesariamente. Y no estoy hablando de los de antes o los de ahora. No estoy criticando al de ahora y dejando absuelto al de antes. Es que lo que está pasando es como un cáncer. ¿Usted sabe lo que pasa cuando usted no se atiende un cáncer a tiempo? Se convierte en metástasis y después se mueve por su cuerpo y usted no se da cuenta, y cuando explota ya no hay remedio. Y eso es lo que nos ha pasado en nuestros gobiernos. Pero usted sabe qué, es lo que nos ha pasado también en las familias. Y es lo que nos ha pasado también en las iglesias, ¿sabe? El cáncer en nuestras familias también se trata de la intransigencia para el diálogo. Ese es uno de los cánceres más grandes que hay en nuestra familia. Esa rigidez que abre fisuras, grietas. Yo le preguntaba a Esthercita, que es maestra y debe tener mucho más de niño, mucho más exposición a esto de la plasticina, y yo le decía, Esther, si la dejo mucho rato fuera del envase, se seca, y ella le decía, le echas agua. ¿Usted sabe lo que pasa cuando se va secando el barro? Se agrieta. Esas fisuras en nuestra familia son las que abren lugar para las pequeñas zorras. Y las zorras son precisamente las pequeñas cosas que nos separan. Las discusiones, los desacuerdos sin resolver, los asuntos sin perdonar. Y eso no puede ser el fundamento sobre el que construyamos una familia. Y a las iglesias también nos da cáncer. Eso a lo mejor no es lo que usted quiere oír. Pero como yo no predico teología de la prosperidad, pues. A las iglesias también nos da cáncer. Las iglesias se han ido vaciando porque nos resistimos a revitalizarnos, a revisar los viejos modelos, y queremos echar vino nuevo en odres viejos. ¿Y usted sabe lo que pasa? ¿Por qué Jesús usó esa metáfora? Porque la uva, cuando se fermenta, ¿qué pasa? Que entonces lo que hace es que rompe el cuero del odre viejo. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Con este panorama que yo pinté, nos podemos ir, porque esto está dramático aquí, tétrico, ¿verdad? Parece que no. Y esas expresiones de burla de la gente que nos ve y ve nuestro fracaso y ve cómo estamos tratando de levantarnos y les parece absurdo lo que estamos haciendo, parecería que son correctas. Y en muchas ocasiones en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro país, en nuestra iglesia, lo que hay son reliquias del pasado, ruinas, y no queremos motivar a la gente que sueñe con cosas diferentes, que sueñe con maneras diferentes de hacer las cosas. Queremos volver al pasado, quedarnos en los mismos estilos, edificar sobre las ruinas. Y tal vez usted está en este momento pasando por una situación parecida. A veces usted está construyendo y caminando en contra de todo lo que la gente espera. A mí me ha pasado muchas veces. Parece que lo que está haciendo no va a rendir fruto. Tal vez que es un esfuerzo tan débil que de subirse una zorrita se va a caer. Sin embargo, a usted y a mí, lo único que nos motiva en muchas ocasiones es la fe. Y eso es lo que nos mantiene ahí, luchando poco a poco, ¿verdad? Nehemías fue jamaqueado por esos intentos de desánimo, y en su angustia, ¿usted sabe lo que hizo? El verso que no leímos, se lo doy de asignación, se fue y oró.
Se fue y oró, y dice que después de esa oración recuperaron el ánimo y construyeron la muralla hasta la mitad porque la gente estaba animada. Lo único que ellos tenían para construir era el polvo y los escombros de lo que quedó. Sin embargo, en la oración encontraron el ánimo para continuar la reconstrucción. ¿Cómo encontramos ánimo cuando todo parece estar en nuestra contra? ¿Cómo encontramos ánimo cuando los recursos que tenemos no parecen ser los mejores o suficientes? ¿Cómo encontramos ánimo cuando la gente nos dice que vamos a fracasar? Es más, mire, ¿cómo encontramos ánimo? A veces pensar en el futuro, en esta realidad que estamos viviendo del coronavirus, es bien complicado. Porque uno hace planes y no sabe cuando lee el periódico si le van a volver a cerrar el país, si nos van a volver a meter a la casa, si van a volver a limitar la actividad económica. Entonces, tú hacer planes de reconstrucción, de cambios, de proyectos, como que requiere mucha fe porque tú no sabes. No sabemos qué va a pasar en agosto, no sabemos cómo vamos a estudiar, no sabemos cómo vamos a trabajar, no sabemos si la realidad hacemos planes para continuar en el templo y la semana que viene, el domingo que viene o el mes que viene, volvamos otra vez a estar totalmente online. Pero ¿sabe qué? Eso no puede detener la visión. Eso no puede detener la visión. Eso no puede detener nuestra capacidad de soñar y de imaginar qué puede salir de aquí. Mire qué chévere va eso. ¿Usted se imaginó? Nehemías tenía una visión. Tal vez como muchos de nosotros cuando hemos hecho remodelaciones en la casa. Usted nunca ha estado parado frente a la casa, en la acera, mirando así como lelo, diríamos un buen puertorriqueño. Y su esposo, su esposa o el vecino le dice que tú miras y tú le dices, aquí pensando. Aquí pensando. Y las ideas están solamente aquí y usted no las puede ni expresar bien porque solamente están en su imaginación. Y la gente no lo entiende y a veces nos da por locos. Yo sueño mucho. Muchas veces la gente solo ve piedras y arena, cuando algunos estamos viendo lo que la piedra y la arena puede llegar a ser. De seguro al principio del video estuvimos viendo cómo el escultor cortaba unos pedazos de barro y no teníamos idea en qué se podía convertir. ¿En qué circunstancia parecida a esa te encuentras hoy? ¿Qué es eso que tienes de frente que solo tú puedes ver en tu mente o en tus anhelos, pero que nadie puede creer o pensar que es posible? Te voy a sorprender con algo del texto. Remontándonos a Génesis, dice que usted y yo fuimos creados del polvo de la tierra. Como también del polvo salieron las piedras para reconstruir los muros de Jerusalén. Ni usted ni yo pudiéramos o podríamos imaginar cómo pudo haber creado Dios un ser humano del polvo y de la arena. Pero mire, es muy fácil. De la misma manera que el escultor está creando esa mano, así cualquiera puede crear un ser humano de arena, de arcilla, de barro. Los enemigos de Israel tampoco imaginaban cómo se podía levantar una muralla fuerte del polvo que había quedado de la destrucción de la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque si la visión fuera solamente nuestra,
Si la visión depende solo de nuestros recursos, seguramente no sabríamos cómo hacerlo. Pero usted fue creado y creada de la visión y la mano de Dios, que puede convertir todo, por más insignificante que sea, en algo grande. La clave la vamos a ir a buscar en Génesis. La clave del éxito de esta reconstrucción no está en la calidad de la arena. Ni siquiera está en tus ideas o las mías, por maravillosas que sean. La clave está en el soplo de vida. ¿Vio? La clave está en que Dios sople vida en lo que usted y yo hagamos. De la misma manera que Dios se puso a jugar como un niño con plasticina, con barro, y creó un ser humano, así mismo lo pudo haber devuelto al polvo. Pero Dios sopló vida. Dios puede soplar vida en tus proyectos. Dios puede soplar vida en tus sueños. Dios puede soplar vida en tus ideas. Dios puede soplar vida en lo que estás haciendo. Y ahí está la diferencia entre las cosas que nosotros hacemos por nosotros mismos y las cosas que ponemos en las manos de Dios para que Él sople vida. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre y la mujer un ser viviente. La clave está en que una vez puestas las manos en la obra para realizar el imaginario que Dios ha puesto en nuestras mentes y corazones, Dios sople aliento de vida. La clave está en creer dónde termina nuestra labor y empieza la de Dios. Yo no sé cómo vamos a lograr revitalizar nuestra vida, nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestro país, nuestra iglesia, con los recursos que tenemos, y menos en la época que estamos viviendo, que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Tal vez la gente alrededor nuestro nos miran y piensan que no es posible. Es más, que los mejores años han pasado. Aquí en la iglesia tal vez que la pastora está loca. Pero no soy yo quien lo puedo hacer. Es Dios quien creó del polvo de la tierra. Fue Dios quien permitió que Nehemías y el pueblo pudieran reconstruir una muralla fuerte de polvo y cenizas. Fue Dios quien tuvo la visión, quien imaginó y quien puso esa intención en el corazón de Nehemías. Es más, y le voy a decir más, Nehemías ni religioso era. Él era religioso como cualquiera, que por su tradición era judío, pero él no era de sacerdotes o levitas, él era un administrador. Y fue Dios quien vino y sopló vida en ese proyecto. Mire, los seres humanos somos pasajeros, ¿sabe? Los seres humanos somos pasajeros en todo proyecto. Nada es nuestro. El éxito, la vida de nuestros proyectos depende del soplo de Dios. El problema con los seres humanos se encuentra en querer adueñarse de los proyectos que emprenden. Mire, es mi casa, es mi familia, es como yo diga, es mi negocio, es mi ministerio. Uy, ese yo.
Ese egocentrismo es la zorra que nos tumba los muros. ¿Sabe qué? Todo es gracia. Todo es gracia. Todo es don de Dios. Todo. La casa que tengo, aunque yo la pague, es don de Dios. Nada nos corresponde. Si pudiéramos entender eso, todo sería diferente. Trataríamos diferente con nuestros apegos. Puede ser que en tu vida hoy tengas polvo, ceniza. Puede ser que en tu vida hoy tengas un pasado que quieres borrar o un presente al que no le ves muchas posibilidades. Sin embargo, ¿sabes qué? Del polvo creó Dios. Del polvo levantó el pueblo de Israel las murallas para proteger su ciudad. Del polvo Dios puede levantar una nueva vida para ti, puede edificar muros seguros para protegerte y hacerte prosperar. Dios necesita de ti que creas en esta mañana, que tengas visión, que no nos dejemos arrastrar por el desánimo y sobre todo que empuñemos arena y piedra, que echemos mano de los recursos que tenemos disponibles por débiles o absurdos que parezcan, que le creamos a Él y hagamos lo que nos toca, aunque para eso tengamos que someternos a las críticas y las burlas de quienes no pueden mirar con los ojos de la fe. Dios le demostró a los enemigos del pueblo que como pudo sacar del polvo al ser humano, también del polvo podía sacar rocas fuertes para restaurar los muros que guardarían y protegerían de su pueblo. Hermanos y hermanas, por increíble que parezca, por difícil de imaginar, de creer y de concebir, Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene en su imaginario un plan para tu vida, para tu familia, para el país y para su iglesia. Y Dios se place en que ese plan se dé desde lo inconcebible para que el ser humano, ¿sabe para qué? ¿Y sabe por qué? Para que cuando suceda, usted y yo no nos vanagloriemos, sino que tengamos que reconocer que ha sido Dios quien lo ha hecho. Hoy les pregunto, ¿quiénes aquí tienen un sueño? ¿Quiénes tienen un sueño? Vamos. Vamos, mano, arriba. Mire que usted levanta la mano y le van a regalar un jabón. Y mira a ver lo que usted va a traer la semana que viene con ese jabón. Y en la bolsita donde está el jabón, hay un papelito que dice, este es mi sueño. Y es simbólico, yo me quedé con la bolita de plasticina. Ponle nombre a tu sueño. No es tarde. La mayoría de los que estaban en Jerusalén estaban viejos ya. Era una combinación de los ancianos. ¿Se acuerdan que lo leímos la semana pasada con los jóvenes? Póngale nombre a su sueño. A usted le toca la parte de imaginar. Le toca sobre todo la parte del esfuerzo, buscar la manera de hacerlo realidad. Buscar la manera, vaya a YouTube. Busque la manera. Capacítese, estudie, busque un mentor, una mentora. Haga lo que tiene que hacer para sacar
su sueño de aquí. Y después que usted esté con las manos en la obra, Dios soplará vida. En esta mañana, para terminar, nuestros hijos de esta casa, Celides y Elmer, continuarán a través de la adoración musical y a través de la proclamación de la palabra cantada, recogerán un poco lo que hemos dicho aquí para que podamos reflexionar ahí en nuestros asientos y tomar decisiones importantes en nuestra vida para levantar de nuestras cenizas lo que Dios quiere que hagamos con los recursos que nos ha dado, por absurdos que parezcan. Dios te bendiga. Y con eso en mente, hay una palabra que el pastor Vázquez Carrillo compartió con nosotros hace unos años atrás, que dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y esta alabanza que queremos compartir con ustedes nos recuerda que puede haber mucha gente muy talentosa. Hay mucha gente talentosa, y sobre todo en Puerto Rico hay mucha gente talentosa en nuestra isla, pero no todos están dispuestos. Y podemos tener la plasticina en la mano y tenerla y no hacer nada. Podemos tener todos los recursos, la plasticina, las manos, pero si no estamos dispuestos a empezar a formar algo de eso y a obedecer, a hacer la voluntad de Dios, pues no hacemos nada. Así que con eso en mente queremos compartir Dispuesto estoy. Hoy tocar el cielo con mi adoración, con mis manos extendidas para darte lo mejor. Mi corazón está dispuesto y es lo único que tengo para darte, mi Señor. Traigo esta intención que nace del corazón y es agradarte a ti, Señor. Recibe mi vida como una ofrenda, haz con ella como quieras. Dispuesto estoy, dispuesto estoy para amarte y seguirte, Señor. Hoy dispuesto estoy. Hoy tocar el cielo con mi adoración, con mis manos extendidas para darte lo mejor. Mi corazón está dispuesto, es lo único que tengo para darte, mi Señor. Traigo esta intención que nace del corazón y es agradarte a ti, Señor. Recibe mi vida como una ofrenda, haz con ella como quieras. Dispuesto estoy, dispuesto estoy para amarte y seguirte, Señor. Hoy dispuesto estoy. Yo quiero que tú lo digas ahí, si puedes, con todo tu corazón. Recibe mi vida como una ofrenda,
como una Haz ofrenda. con ella lo que quieras. Haz con ella como quieras. Dispuesto estoy. Dispuesto estoy. Dispuesto estoy para amarte y seguirte, Señor. Recibe mi vida como una ofrenda. Haz con ella como quieras. Dispuesto estoy. Díselo al Señor. Dispuesto estoy para amarte y seguirte, Señor. Díselo. Recibe mi vida como una ofrenda. Haz con ella como quieras. Dispuesto estoy. Dispuesto estoy para amarte y seguirte, Señor. Hoy dispuesto estoy.